El título que le he puesto a la predicación es una pregunta de mucha importancia. ¿Qué haré para ir al cielo? ¿Qué haré para ir al cielo? Hermano, la muerte es un enemigo que ningún ser humano, aparte de Jesucristo, pues ha podido vencer, ni vencerá. Alguien dijo alguna vez que lo más seguro que tenemos al nacer es la muerte. Esta muerte no respeta condición social. No importa cuánto tú luches, nunca podrás ganarle. La muerte vendrá y te hará contigo lo que ella quiere. Te quitará del medio. Ella sorprende a chicos, grandes, ricos, pobres. Es decir, la muerte no respeta a persona alguna. La muerte siempre ganará. Eso es lo que nosotros a diario podemos contemplar en las noticias. Usted ve las noticias y comúnmente va a conseguir que va a haber un tiempo de sucesos y muertes por sucesos que han acontecido diariamente. Ahora, no sabemos cómo ni cuándo, pero la muerte es algo que es seguro, que está allí. Pero lo que nosotros sabemos, el cristiano, el que es hijo de Dios, conoce que la muerte física, la destrucción del cuerpo, no es algo que acaba con la vida del hombre, sino que la Biblia nos habla de que tenemos nosotros eternidad. El hombre fue creado como un ser eterno, y por eso es que el hombre, en medio de este mundo en el cual sabe que la muerte va a enfrentar a la muerte y va a perder, busca respuestas. Desde los inicios del mundo la gente siempre busca respuestas. Bueno, porque quieren enfrentarse a ella y poder combatirla. Sin embargo, algunos tratan de ignorarla. Algunos simplemente no quieren pensar en eso por temor, porque se van a dar cuenta que al final de cuentas ella ganará. Eso es la verdad. Pero la Biblia dice que hay eternidad. Y el hombre entonces anda buscando respuestas. Es más, si tú haces un ejercicio rápido y vas a la calle y preguntas a alguien, ¿sabes a dónde vas cuando mueras? Inmediatamente, es más, en su mayoría te dirán el cielo. Ahora, no porque están seguros de ir al cielo, sino porque es su deseo. Porque piensan que si yo hago esto o hice aquello, pues me he ganado algo de parte del cielo. Buscando ganar el cielo. Otra razón es porque saben que el otro destino es el infierno y nadie quiere ir ahí. Tú le preguntas al diablo, ¿tú quieres ir al infierno? Y él te va a decir que no, que quiere ir para el cielo también. Nadie quiere ir para el infierno, quieren ir para el cielo. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de abordar en esta mañana es de vital importancia. Es una buena pregunta para hacernos hoy. En una ocasión, una multitud de personas estaban reunidas cuando Pedro estaba predicando en Hechos capítulo 2, y al escuchar ellos cuál era su destino de viaje, al ver su ticket, después de que Pedro predicó, el tiquete de viaje decía culpable, destino, infierno. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, ellos hicieron entonces la pregunta, y lo hicieron desde la compunción de corazón, dice la Biblia. Ellos estaban conmovidos porque entendían cuál era su destino. Y al final ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Más adelante en el mismo libro de Hechos, nosotros encontramos a un cuidador de presos, entre los cuales estaba Pedro y Silas, pero estaba este centurión o este soldado cuidando de los presos, y hubo un terremoto y las celdas salieron, se rompieron, y pensó, pues ya, se fugaron los presos y me tengo que quitar la vida. Y al momento de estar él para quitarse la vida, Pablo le dijo, ¡hey, no lo hagas! Aquí estamos, aquí están todos. Y este hombre simplemente al ver y escuchar la predicación de Pablo, pero al ver el poder de Dios manifiesto, preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? En la lectura que vamos a ver hoy, pues vamos a encontrar ahora un joven que tiene la misma inquietud que la Biblia responde. ¿Qué haré para ir al cielo? Es lo que vamos a tratar de
hablar, o más bien desempacar todo lo que la Biblia dice. Vamos a leer ahí Marcos capítulo 10, versículos del 17 hasta el 31. Dice la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirando, le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones, en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Lo primero que vamos a ver es el relato que hay aquí. Hay un relato. Cristo, recordemos un poquito el contexto, Cristo viene de camino a Jerusalén, ¿verdad? Está en Perea, donde se quedó un rato allí en una casa donde estaba enseñando, y nosotros vimos la lección pasada donde le traían a los niños y Cristo va a reprender a los apóstoles porque no dejaban a los niños venir a él, y él los reprende: dejen los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Cristo le está diciendo: la manera de llegar al cielo es que sean como un niño, y nosotros hablamos en qué idea hablaba Jesús, de qué manera estaba hablando, y estaba hablando del hecho de la dependencia total de Dios. Así como los hijos, los niños dependen totalmente de los padres, así nosotros debemos depender totalmente de Dios. Así que mientras que él está allí, ya le dio la lección que tenía que dar. Dice el pasaje que al salir él, es decir, saliendo de ahí, se levantó y empezó a caminar su camino hasta Jerusalén. Pronto, dice, vino corriendo uno, dice la Biblia, y se tiró de rodillas. Se tiró de rodillas. Ahora, ¿quién era este hombre? Marcos dice uno. ¿Pero quién era? Si tú lees los evangelios, los demás evangelios, en los pasajes que son paralelos a este relato, Mateo 19:20 nos dice que este era un hombre joven. Y si tú lees Lucas capítulo 18, usted va a ver que dice que era un hombre joven, rico y principal. Probablemente era un líder de la sinagoga, un gobernante. Así que este era un joven muy exitoso en las cosas del mundo. Este era un prospecto para cualquier señorita que estaba buscando, ¿verdad?, un partido bueno. Exitoso, tiene dinero, recursos, religioso. Es el que necesito yo, dicen las chicas de aquí, ¿verdad? Necesito un joven como eso. Un prospecto para cualquier señorita. Pero meditemos un poquito en la actitud o cómo viene este joven. Dice la Biblia que el joven vino corriendo y se tira de rodillas a los pies de Cristo. Lo cual es algo extraño. Para la época, el hombre que era rico, pues,
bueno, como el sol de hoy, pues no ha cambiado eso mucho. Pero un rico no sale corriendo detrás de un hombre. Normalmente el rico manda a llamar, hey, llámelo. Mira, ve tú y dile que venga aquí. Porque tiene posición. Si es principal de la sinagoga, pues yo no voy a humillarme a correr detrás de alguien. No, que vengan detrás de mí. Pero este es extraño, no solamente por la intención de correr, sino el hecho que la posición en la cual tenía que ponerse él, al descubierto en público. Recuerden que en ese tiempo bíblico los hombres como las mujeres usaban batas, ¿verdad? O túnicas. Y para correr era necesario levantar la parte de abajo de la túnica y ponerla en el cinto, de manera que las piernas quedaban al descubierto. Y eso no se hacía a menos que tú estuvieras en la guerra, porque era una vergüenza. Así que este muchacho, este joven, que no era un joven de 17, 18, no, probablemente 30 para arriba, 35, 40, así que tú tienes 40, eras joven, según la Biblia. Los que tienen más de 40, hermanos, lo siento. Según la Biblia, este era un joven, 40 años, probablemente 35. El punto es que este joven se sube la túnica, corre a los pies de Cristo, pero no solo eso, sino que se tira a los pies del Señor de rodillas. Esto era algo que los demás podían ver como humillante, pero este muchacho va a correr, va a tener esa posición, y estando allí de rodillas, mira al maestro y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vaya pregunta. Ahora, una vez más, el candidato perfecto, pensemos en que estamos en la vida real. Un candidato perfecto, uno inclusive para decirle a la iglesia, este es un cristiano fiel. Una persona que viene, mira, humillada ante el Señor, es el candidato perfecto para hacerlo miembro de nuestra iglesia. Es un candidato ideal. Según los métodos de evangelismo del día de hoy, esa es una persona, pues ya, no tengo que preguntarle nada. Simplemente le digo, este es un terreno fértil, solamente lo que debes hacer es repetir la oración después de mí. Fácil. Cualquier persona que va a su casa con esta actitud, piense, llega el vecino corriendo porque tuvo una experiencia, tuvo una necesidad, etcétera, pero va a su casa, usted es cristiano, y llegó a su casa corriendo, llorando, diciendo, ¿qué hago para llegar al cielo? Ok, muy bien, fácil. Repite después de mí. Es fácil hacer eso, o repite la oración del pecador. Pero Cristo no hace eso. Hermanos, nosotros debemos empezar a utilizar los métodos de Cristo. Y esos métodos mundanos, inclusive que no son de Dios, mundanos no son de Dios, pues. Echarlos a un lado y empezar a usar los métodos de Dios, porque Dios es el que tiene otra vez la verdad. Cristo simplemente inicia la conversación preguntándole. Él no pregunta, ¿quieres recibir a Cristo? No. Él no pregunta, ¿tú quieres ser miembro de la iglesia? No. Él no pregunta, ¿qué hago por ti? No. Cristo, versículo 18, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Señor, ya empezamos mal. Si lo vas a empezar a cuestionar, se va y el muchacho. ¿Por qué me llamas bueno? Y Cristo mismo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, este es Dios. Ahora, el muchacho viene al maestro con una necesidad, pero Cristo no lo pasa por alto. Él va a corregir lo que ese muchacho vino a decirle. Él viene a llamarlo bueno, pero lo llama bueno como cualquier ser humano. No llama bueno a Cristo desde el punto de vista de que Él era Dios, sino lo llama como un ser humano más. Él quiso elogiar a Jesús llamándolo bueno, como a cualquier maestro, como a otro maestro que él hubiese llegado, tú eres bueno, y Cristo le dice, ¿sabe? No, tú estás equivocado, solo hay uno bueno. Solo hay uno bueno y es Dios. Y probablemente este joven estaba acostumbrado a venir a maestros, tiene posición, es principal, ¿verdad? Era un gobernante y posiblemente estaba acostumbrado a llegar a adular, a iniciar sus conversaciones adulando a la persona que tenía delante. Pero Cristo es íntegro.
Él no está pensando en lo que tú me puedas dar, porque no hay nada que nosotros le pudiéramos dar a Él. Nosotros vamos a Cristo para recibir de Él, no para darle a Él. Aunque después que estamos en Él, Él dice, me tienes que dar todo. Y ya vamos a hablar de eso. Pero el punto de aquí con el Señor, de corregir a este hombre, es que Él tiene que entender que hay uno solo bueno, y ese es Dios. Este joven se había visto en la ley, en el espejo de la ley, y había visto allí a un ser justo. Él mismo se consideraba bueno. Él mismo se consideraba una persona justa, y vamos a ver cómo lo hace, porque cuando empecemos a ver los mandamientos, Él mismo dice, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo soy bueno, en otras palabras. Pero Cristo comienza diciéndole, lo primero que debes aprender es que hay uno solo bueno, y eso es Dios. Ahora, Cristo no estaba negando su deidad. Es decir, Él es Dios, y porque Él es Dios, Él es bueno, sino que una vez más, Él estaba hablando por corregir a este muchacho, pues su intención no era o no fue ver a Cristo como Dios, sino simplemente verlo como un ser humano. Y Cristo le dice, así no es. Solo Dios es bueno. Así que Cristo le corrige, no niega su deidad, más bien afirma que solo hay uno bueno, y esto es Dios. Eso nos pone en una condición a ti y a mí en malos, en no buenos. Tú y yo no somos buenos, y ya sabemos lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Sin embargo, Jesús le habló en términos de absoluta perfección. Dios es bueno. Ahora, Cristo sabe que esta es una persona religiosa que creía que se podía ganar la vida eterna por hacer algo. Sin embargo, este hombre que había hecho supuestamente muchas cosas por la ley, él tiene la inquietud todavía. Él no está todavía claro si con todo lo que ha hecho ya tiene ganada la vida eterna. Porque si se suponía que había guardado todos los mandamientos, ¿para qué preguntarle al maestro? Bueno, tenía una duda. Él había hecho todo, pero todavía en su corazón tenía una duda. ¿Será que ya voy al cielo? ¿Será que ya yo gané la vida eterna? Versículo 19 dice, Cristo le dice a los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Lo primero que hace Cristo es llevarlo a la palabra de Dios. Se va al Antiguo Testamento y le dice los mandamientos. Cristo lo hace pensar en lo que dice la palabra. Le recuerda los mandamientos, y usted y yo debemos recordar que los mandamientos en el Antiguo Testamento fueron dados por Dios para que el pueblo viera la ley de Dios y entendiera quién era Dios, qué le agrada a Dios, cómo yo puedo acercarme a Dios. Sin embargo, no fue dada para que tú y yo lo cumpliéramos, porque era imposible cumplir la ley. Pero Cristo lo hace pensar, le recuerda los mandamientos, pero le recuerda solo 5 mandamientos, los que tienen que ver con el hombre. Recuerden, los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Los primeros 5 tienen que ver con Dios, y los otros 5 tienen que ver con el ser humano. Por ejemplo, el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Ahí en los primeros dice, por ejemplo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, vas a tomar el día sábado para santificarlo. Todo tienen que ver con Dios. Pero los siguientes tienen que ver con el prójimo. Por eso Cristo resumió el mandamiento o los mandamientos en 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, fuerza y alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la ley se resume en el amor. Entonces Cristo termina haciéndolo pensar, recordar. Mira, ¿saben los 5 mandamientos? Te voy a decir, te voy a preguntar si has cumplido estos 5, que son para nuestra posición, entre comillas, fáciles de cumplir. Y le dice, no mates. Cristo había revelado, como hablamos en la escuela dominical hace un momento, Cristo había revelado el corazón de los mandamientos. Recuerden, los mandamientos no era algo externo, era algo interno. El Señor tenía un propósito con los mandamientos, y era mostrarnos una vez más cuán pecadores somos nosotros y cuán santo es Dios. De manera que Cristo va a darle el sentido, va a traer el corazón de la ley. Y en el sermón del monte, Él va a predicar un sermón a una multitud y les va a decir, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás.
Está recordando los mandamientos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y este es Cristo hablando, quien tenía toda autoridad, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno. O sea, no es solamente si yo no agarro un cuchillo y mato a una persona. No, sino que Cristo viene a decirnos el sentido, la esencia pura de la ley. La esencia pura decía, mira, tú no puedes, ¿sabes por qué? Porque el corazón tuyo está dañado. De ahí salen todas las cosas. Y cuando tú piensas mal de tu hermano, tú ya te convertiste en un asesino. Inclusive digno de ir al infierno. Pero no solamente ese mandamiento, sino que nosotros vemos el siguiente mandamiento: no adulterarás. Y el judío entendía, pues, yo no me he estado con otra persona, yo simplemente he estado con mi esposa y he respetado a mi esposa. Sí, en la parte física, pero Cristo viene y dice, ¿oíste que fue dicho? Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo está diciendo al joven, ¿sabe? Tú eres culpable y no lo sabes, pero yo te lo quiero mostrar. Yo te quiero mostrar que tú realmente eres un pecador empedernido. Uno que peca y peca y peca y no hace más nada que pecar. No hurtes. Ahora yo te digo, hermano, ¿sabe? Si alguna vez usted ha salido antes del trabajo, aunque sea media horita del trabajo, usted se convirtió en un ladrón, porque usted está robando a su jefe. Si son 8 horas de trabajo y usted trabajó 7, usted le debe a su jefe 1 hora. Si usted alguna vez estuvo en la oficina o en el lugar donde estaba y le dieron un lapicero y se lo trajo a su casa y luego se recuerda en su casa y ¡ay! Está el lapicero de tal persona. Ah, bueno, él tiene más. Usted se convirtió en un ladrón. A veces pensamos que, no, pero yo no he robado un banco. Sí, pero cuando tú le robas tiempo a otra persona, cuando tú robas el tiempo inclusive de Dios, te conviertes en un ladrón. No dirá falso testimonio y ahí nos quemamos todos. ¿Hay alguien aquí que ha frenado su lengua y no ha hablado mal de su prójimo? Bueno, la Biblia dice que eso es imposible. Es sorprendente la respuesta del joven, porque el joven dice, una vez que Cristo le da los mandamientos, y dice, ¿tú has hecho esto? ¿Te recuerdas los mandamientos? Y él dice, Señor, ponme algo más difícil. Ya yo lo he hecho. Y es sorprendente que él dice, no solamente que los he cumplido todos, no solamente esos 5, todos, sino que lo he hecho desde mi juventud. Eso es pan comido. Eso es tan sencillo que yo desde que soy un jovencito, más jovencito, pues yo he cumplido todos estos mandamientos a cabalidad. Dame otra cosa, ¿qué más debo hacer? Eso está fácil. Mira la respuesta que da el Señor. El versículo 20 de la respuesta del joven dice, y entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Y esta frase, bueno, habla mucho del Señor. El Señor vio la condición del muchacho, le da, por decirle, una guía para que él entienda que es un pecador y que necesita realmente arrepentirse y venir a Cristo, pero él no lo entiende, simplemente dice, yo lo he guardado, todo esto yo lo he hecho de mi juventud. Y Cristo no le dice, no llega y le dice, mentiroso. No le dice eso. Cristo no reacciona y le dice, tú eres un soberbio. ¿Cómo es posible que tú dices que vas a guardar la ley? ¿Tú no me escuchaste en el sermón del monte? No dice eso. No le dice eso. Cristo no le reclama el hecho de que yo acabo de decirte que solo Dios es bueno. Hay uno solo bueno, ¿no me escuchaste? No. El Señor mirándole. Ahí está el hombre hincado y él lo mira y lo ama. Versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Cristo tuvo compasión de este muchacho y lo que tú y yo hacemos normalmente, nosotros cuando expresamos el amor, y ya hemos hablado de esto en otros casos o en otros momentos, pero cuando nosotros expresamos amor es porque nos han dado amor. Nuestro amor siempre va a ser en referencia a lo que yo espero. Yo te doy para que tú me des. Yo amo al que me ama.
Yo doy al que yo sé que me va a dar o que voy a recibir hoy o mañana. Yo amo de esa manera. Cristo no ama de esa manera. Cristo ama a pesar de que Él sabía que al final de esta conversación Él se iba a dar media vuelta y se iba a ir. Él amó a este joven a pesar de que Él sabía que Él iba a rechazar. Es fácil amar, ¿verdad? Al que te hace bien. Pero Cristo no importó el rechazo, Él lo amó. C.S. Lewis, él ilustró el amor de Dios de esta manera. Dice, si mi esposa se va de mi casa, me duele, porque yo he perdido algo. Pero si yo dejo a Dios, a Él le duele, porque yo perdí algo. Así funciona, así es el amor de Dios. Así que Cristo está aquí amando a este joven por lo que está a punto de hacer, darse la vuelta y rechazar. Este joven estaba profundamente equivocado, pensaba que podía ganar el cielo haciendo obras de alguna manera. Desde mi juventud lo he guardado, yo me he parado frente a la ley y ¿sabe qué? La ley me dice, o yo me paro frente a la ley que es como un espejo y el espejo me dice, yo lo he guardado todo. Sí, mira, soy perfecto, no me falta nada. A veces nos engañamos nosotros mismos así, ¿verdad? Estamos en el espejo y a veces yo me estoy peinando, ¿verdad? Oye, un galanazo. Nos engañamos. Así actuamos en lo espiritual también. Nos paramos frente a la palabra de Dios que vendría siendo el espejo y vemos, no matarás, yo no mato a nadie. No robarás, pues yo nunca he robado. Y creemos que somos justos, que podemos realmente cumplir los mandamientos. Él se vio en la ley y dijo, yo me veo justo. Así Pablo se vio en un tiempo también. Pablo reconocía que él en un tiempo se vio como un hombre irreprensible. Eso significa sin pecado, perfecto, cabal en todo. Pero cuando se paró frente a la ley y vio como Dios realmente nos ve, él escribió Romanos capítulo 7, versículo 11, donde dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y me mató. ¿Qué está diciendo Pablo en otras palabras? Cuando el pecado se aprovechó del mandamiento, mi pecado, el pecado que vive conmigo, se aprovechó de mí. Porque cuando él ve la ley de Dios, mi pecado lo interpreta de una manera equivocada y me engaña. Mi pecado ve la ley y dice, yo lo puedo hacer. Y me engañó. Y ese engaño me llevó a la muerte. En otras palabras, el mandamiento no es que era malo, la ley no es que era mala, porque Pablo mismo dice en un versículo más abajo, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento bueno, santo, justo, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces Pablo está diciendo, mira, la ley es buena, el problema estaba en mí, el pecado. El pecado era eso que me hacía ver que cuando yo me veía en la ley, yo decía, pues yo soy perfecto. Usted estaba engañando. ¿Qué te engañaba? El pecado que moraba en ti. Y eso, entonces, cuando yo vivía en la práctica, pensando que yo podía ganarme el cielo, me mató. Pablo entendió eso. El problema no está en la ley, sino el pecado que mora en mí. Y este joven estaba muerto. Él creía que había cumplido los mandamientos. Y Jesús le está diciendo, o más bien le está mostrando, tú no has cumplido ninguno. Él lo ama porque él ve la intención de él. Yo lo he cumplido. Y en vez de reaccionar de manera impulsiva y decirle, ¿qué te pasa? Él simplemente lo ama y le muestra, tú no has cumplido ninguno. Mira, Cristo le va a mostrar a ese hombre el corazón idólatra que tiene. Cristo le va a decir, mira, tú has quebrantado todos los mandamientos. Es más, el primero de ellos lo has quebrantado. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses delante de mí. Y este joven tenía la riqueza como Dios. Cristo le dice, deja a tu Dios y ven y sígueme. Pero este hombre simplemente amaba su riqueza. Tú no puedes poner a Dios en segundo lugar. Tú no puedes poner ni siquiera a Dios a la par de otra cosa. Él reclama ser el único. De manera que tenemos que perderlo todo para ganarlo a Él. Pablo, cuando comprendió su condición delante de Dios,
dice él, yo estimo todas las cosas como basura para ganar a Cristo. Y la palabra ahí basura es estiércol. Para mí todo lo que yo soy es basura. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 4 en adelante. Y este es Pablo hablando desde la carne y lo que él se consideraba antes de entender realmente quién era. Dice, aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne, si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. Yo tengo mucha confianza en mi carne. Si tú quieren pelear para quién es más justo, bueno, yo soy más que ustedes. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En otras palabras, una persona que cumplía hasta la coma. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero mira lo que dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este muchacho no entendió esa última parte. Él entendía, yo tengo mi justicia y mi justicia es, yo lo he cumplido todo. Jesús hasta ahora a este muchacho le ha dicho, tú eres un joven que piensa que eres bueno, pero la primera lección que te di fue, no hay nadie bueno, solo Dios. En otras palabras, tú no eres bueno. La segunda lección que le dio es, por el cumplimiento de la ley, nadie se puede salvar. Y no es porque la ley está mala, sino porque tú no puedes obedecer perfectamente la ley de Dios por el pecado que te engaña todo el tiempo. Pero para esto apareció Cristo. Para vivir de manera perfecta, santa, delante de Dios, y luego ir a la cruz y morir por nuestros pecados y hacer una transferencia, la cual hemos hablado, esa doble transferencia que hace Cristo, su bondad, su justicia, su santidad, Él la traspasa, hace una transferencia a nuestra cuenta y nosotros transferimos a Él nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra culpa, aquello que nos condenaba. Dice Corintios capítulo 5, 21, primera, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para ser hallado justicia de Dios en él. En otras palabras, si esa doble transferencia no se daba, usted y yo seguíamos estando en la misma condición. Pero no solamente Él muere y hace esa doble transferencia, sino que Él resucita el tercer día para darnos victoria. ¿De qué? De la muerte. Porque el que es cristiano no muere eternamente, dice la Biblia, sino solo duerme. Como decía la hermana esta mañana, experimentó el descansar en el Señor. Solo duerme el que está en Cristo. Hermanos, a menos que te deshagas, o amigo más bien, a menos que te deshagas de todo y sigas a Cristo, estarás perdido. Pero este joven no se quiso deshacer de nada. Él quiso agregar una cosa más a lo que él hacía. Y este es el problema. Nosotros pues actuamos muchas veces así. Nosotros vivimos una vida, entre comillas, cristiana, pero realmente es mentira. Tú puedes estar aquí pensando, yo soy cristiano y me voy al cielo. ¿Y por qué? Bueno, porque estoy en la iglesia. Sí, pero déjame escudriñar tu vida un momento. ¿Cómo tú vives? ¿Será que tienes un Dios delante de Dios? Porque Dios no lo admite. Es Él, todo o nada. A veces vivimos vida engañándonos a nosotros mismos. Somos religiosos y estamos en la iglesia, pero afuera somos otra persona. Este joven se equivocaba al pensar de que él podía añadir a su vida religiosa a Cristo. Y usted se engaña si usted cree que puede añadir a Cristo a su vida religiosa. Es decir, usted sigue viviendo una vida normal con sus pecados y sus lujurias allá afuera y vive campante y rampante haciendo como usted cree. Ignorando totalmente la palabra de Dios y lo que Él dice. Y luego decir, no, pero yo creí en Cristo. Yo vine y levanté mi mano, me pasé al frente y alguien oró por mí y me dijo, repite. Y yo repetí, así que ya listo. Bueno,
Eso es lo que estaba esperando este joven. ¿Qué haré? ¿Qué más hago? Ya lo he cumplido. ¿Qué más hago? Y Cristo le muestra su amor. Hermanos, el amor se ha de mostrar con la verdad, aunque esa verdad duela tanto que te destroce. Yo pregunto, ¿qué es tu Dios? ¿Qué has puesto delante de Dios o al lado de Dios? Puedes estar aquí e igual es vivir allá afuera una vida sin Cristo. Y cuando llegas aquí, te pones el traje de Cristo. Te digo, te estás engañando a ti mismo. A Dios no lo puedes engañar. Cristo le mostró a este hombre cómo era su corazón. El joven vino con una actitud correcta, vino con una postura correcta, vino a la persona correcta. Piensa en eso. Y lo hizo muy sincero, hermano. Yo creo que realmente ese joven no vino aquí pensando, yo voy a hacer esto para... No, realmente sinceramente, él vino de una manera sincera, pero sinceramente estaba equivocado. Él vino, no pensó en él de que me van a ver público, yo soy rico, yo soy principal. No, él se dejó. En algún aspecto se dejó y vino corriendo hacia el maestro, se tiró a sus pies y le dijo al maestro, le preguntó esa pregunta que realmente tú y yo debemos hacernos. Es la pregunta que el mundo se hace. ¿Dónde voy? ¿Cómo hago para estar en la presencia de Dios? Y Jesús le va a mostrar, va a revelar realmente su corazón. Jesús le va a mostrar quién es su verdadero Dios. Y cuando Cristo muestra su verdadero Dios, le habla de la riqueza, aflora lo que hay en su corazón. Versículo 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre vino con mucho entusiasmo y se fue triste. Es increíble. Él vino con mucho entusiasmo a Jesús. Bueno, yo voy a Cristo. Me supone que la vida debe ser color de rosa, porque me han dicho que si tú estás en Cristo, pues todo va a ser hermoso. Y él vino a Cristo humillado y todo lo demás. Y sale de la presencia de Cristo triste. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará a otro. Y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tristemente, en vez de aferrarse a las riquezas, a la gracia y a la misericordia de Dios, someterse al señorío de Cristo, prefirió tomar el camino ancho, rechazando a Cristo y simplemente caminar pues en este camino ancho que lo lleva a la perdición. Y este hombre rechazó el camino angosto que lo lleva a la vida. ¿Cuál fue la lección aprendida aquí para los apóstoles? Ellos también tuvieron que aprender. El versículo 23 nos dice, entonces Jesús, mirando alrededor, ahí estaba todo el público, ¿verdad? Pero dice, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Aquí está la imagen y todos están viendo a ese hombre pidiéndole a Cristo dígame qué hago. Y el hombre se levanta, después que Cristo le dice lo que tiene que hacer, se levanta y se va triste. Y todos los que están allí quedaron perplejos, pero más perplejos por la respuesta de Cristo. El versículo 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. El Señor vuelve a repetir lo mismo y dice la frase 2 veces, es difícil, es difícil. Yo no sé si usted ha escuchado el evangelio fácil. Yo no sé si usted ha escuchado personas decir, no, ven a Cristo que es fácil. Eso no es lo que dice Cristo. ¡Cuán difícil! Y ellos lo entendieron porque quedaron atónitos. Señor, pero eso es un discípulo que necesitamos para nuestra gente. Tiene dinero, eso no puede dar para el arca, las cuestiones, tú sabes. Tenemos que ir a hacer. No, Cristo no está interesado en el dinero de nadie. Cristo le dice la verdad a ese hombre, tienes que vender. Y el punto de esto, que una vez más, yo escucho iglesias que tienen posturas de la prosperidad, toman estos pasajes para decir y sacarle el dinero a la gente. Pero este pasaje no habla de riqueza, habla del Dios que este hombre tenía. Como Cristo lo pone,
lo confronta pues y le dice, hay un solo Dios. Y al final de cuentas, el hombre decidió seguir a su Dios. Pero Cristo le dice a los discípulos, a los que estaban allí, es difícil. Pero pastor, no siga hablando de eso porque quizá aquí está uno que yo traje a una persona que no es cristiano y usted sigue diciendo que es difícil, no va a ser cristiano. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Él no le dice, repitan después de mí. Bueno, ven acá, repite después de mí. No. Él no le dice, no, tranquilo que ahora en Cristo todo será paz y amor. No. Renuncia a todo. Eso es lo que le dice. Y en su lugar, ponga a Cristo. Y cuando dice renuncia a todo, incluso le está implícito, renuncia a ti mismo. Si recuerdan, la conversación pasada, lo que Cristo estaba hablando era precisamente de eso. Aquel que no reciba a un niño, que no sea como un niño, es decir, que dependa totalmente de mí, no puede entrar al reino de los cielos. Le está diciendo a este hombre, tú dependes de las riquezas, pero te quito eso y no eres nada. En este caso, Cristo le está diciendo, renuncia a todo, incluso hasta tu vida. Y ven donde estoy yo, sígueme. Hermanos, el dinero no es malo en sí mismo, pero el amor al dinero es lo que hace que se convierta pecaminoso. Es más, nuestro pecado, nuestro corazón convierte las cosas buenas en malas. El amor al dinero, pues hace que se convierta a un Dios y al final de cuentas terminamos adorando a ese Dios en vez de al único Dios verdadero. Los discípulos se asombran, versículo 26, dice el 26, es interesante, Cristo le dice en el 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja y que entrar en rico en el reino de los cielos. Versículo 26, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién entonces podrá ser salvo? Ellos están entendiendo lo que el Señor está diciendo. Bueno, Señor, pero ya voy. Es muy difícil. ¿Cómo un camello va a entrar en el ojo de una aguja? Como quieras, eso es difícil. Es más, lo que está diciendo el Señor es imposible. Y hay varias posiciones en cuanto a este pasaje. Algunos piensan que la palabra camello, porque es similar en el griego a soga, la palabra se escribe exactamente igual, solo una letra cambia. Algunos piensan, dicen, no, ese estaba refiriendo a una soga, pero igualito, una soga no pasa por el ojo de una aguja. Otros dicen que el ojo de una aguja era la puerta. Había una puerta en Jerusalén donde los camellos tenían que pasar por debajo, por la puerta llamada el ojo de la aguja. Y para hacer eso tenías que quitar la carga que tenía el camello, tenías que arrodillarlo y pasar ahí el camello, y que era muy difícil. Y por eso pues entonces, así como tienes que humillarte de rodillas el camello, pues así tiene que humillarse el que tiene algo... El que quiere venir al reino de los cielos. Sin embargo, el punto de Cristo no es tanto la ilustración, la hipérbole que está dando, sino más bien mostrándonos que es difícil entrar al reino de los cielos. Es difícil, no es sencillo. El dinero, hermanos queridos, es un señor, y esto es lo que está pasando. El dinero es un señor que domina al hombre, no importa si tiene o no tiene dinero. Te voy a repetir eso porque a veces entendemos, pues yo me salvo de ese pecado porque yo soy un limpio. Yo no tengo nada, pastor. Me salvo de ese pecado. Bueno, ¿sabe? El dinero es un señor que el que lo tiene, lo pone como señor, pero el que no tiene, porque lo quiere, lo vuelve señor. Mire lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 6, versículo 9 al 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la riqueza, porque los que quieren enriquecerse, este no tiene, este quiere enriquecerse. Dice, se convierte en un lazo. ¿Y qué es ese lazo? La codicia que te engaña y luego hunde al hombre en la destrucción y la perdición. Porque es un señor para ti. Versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Y aquí otra vez, ahora está hablando de cristianos. Este pasaje dice que hay unos cristianos que codiciando la fe se extravían. Perdón, codiciando el dinero se extravían. Incluso el que es cristiano,
Es un señor. El Señor lo lleva a esa categoría. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. ¿Sabe? Y es interesante que el hombre puede ser traspasado y les puede estar doliendo, pero él, no importa, yo lo aguanto, quiero más. Esa es la condición del hombre con el dinero. Puedes tener o no tener, pero puede ser que tú lo conviertas en tu Dios. Ahora, pastor, ¿y cómo sé si sufro de ese mal, del amor al dinero? Porque yo no tengo, pero ahora ya entiendo que también lo puedo convertir en mi Dios. Bueno, usted tiene que hacerse un examen rapidito. Y voy a hacer unas preguntas y usted se examinará ahí. Pregunta número 1. ¿Dependes de Dios o del dinero? ¿Dependes de Dios como un niño? ¿Depende de su padre o depende del dinero? Debe responder ahí en su corazón y piense, vaya haciendo su examen. Pregunta número 2, ¿piensas en el dinero más que en Dios? ¿Qué es lo que piensas todos los días al levantarte? ¿Piensas en hoy tengo que ir a trabajar porque tengo que tener, no le dedicas tiempo a Dios? ¿Qué es tu día a día? ¿Qué piensas más? Pregunta número 3, ¿cómo gastas tu dinero? ¿Cómo gastas tu dinero? El poquito que tienes o lo mucho que tienes, ¿lo haces para simplemente lucirte frente a otro y decir, mira, yo tengo? La hermana dice conmigo, está bien, está bien. Pero eso revela el corazón. ¿Cómo yo gasto mi dinero? Revela el corazón. Soy un comprador compulsivo. Salió otra cosa, yo lo quiero. Se abrió una tienda nueva, yo voy. Tengo la necesidad, no me importa, pero yo quiero ir, quiero gastar. Bueno, eso revela tu corazón. ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Luciéndoselo a otros, pensando en que tú eres más que otro porque tienes dinero? Siguiente pregunta, ¿estás dispuesto a perder amigos, familiares, hermanos por dinero? Hermanos, yo he visto familias dividirse por dinero. Muere mamá, muere papá, deja una herencia, listo. Por donde quiera éramos hermanitos, pero muere esa persona que dejó algo, y no es mucho, pero lo que dejó se convierte pues en el asesino de cualquiera. ¿Estás dispuesto a perder familiar, amigo, hermano por dinero? ¿Cómo te expresas del dinero que tienes o que no tienes? ¿Cuál es tu tema de conversación? Oye, necesito dinero. ¿De verdad? Todo el tiempo lo que conversas es del dinero. No es que la economía está difícil. Siguiente pregunta. Y esta es interesante. ¿Ves la necesidad de tu hermano para cubrirla? A veces, hermano, o hay hermanos que no preguntan por la necesidad del hermano porque van a sentirse con la necesidad de ayudar. Entonces no pregunto, mejor no pregunto nada, porque me voy a sentir mal y no quiero sentirme mal. Mejor, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Preguntas por la necesidad de tu hermano, ves la necesidad de tu hermano y dices, hay que cubrir esa necesidad. Bueno, esas preguntas van a revelar cómo está tu corazón y el dinero. Y eso es un trabajo que hará usted muy personal. La pregunta de los discípulos va a ser contestada. ¿Quién puede ser salvo? Versículo 27. Entonces Jesús mirándole, le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. A menos de que tú ames a Dios, a menos de que tú hagas de Dios tu todo, pues tú no verás realmente el reino de los cielos. A menos que tú pierdas todo, tú lo ganarás. Y esto es un trabalengua que es interesante, pero en Cristo funciona así. Tú pierdes para ganar. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso nos enseñó Él. Él perdió aparentemente en la cruz del Calvario, pero perdió para ganar. Porque por medio de la muerte, Él se levantó al tercer día, venció la muerte y ahora tú y yo ganamos en la muerte. Tú pierdes para ganar. En Cristo es lo mismo. Tú pierdes todo para ganarlo todo. Porque Cristo es todo y sin Él no hay nada. Pero Pedro no se va a quedar callado.
Pedro va a hablar. Pedro va a hablar. Y saben, Pedro va a hablar no solamente por él, sino va a hablar por el grupo también. Y habla por nosotros incluso, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí nosotros hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Es como que estuviera diciendo, ya voy. Si eso es así, que tengo que dejarlo todo, ok. ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto es lo mío entonces? Si tú lees el libro en Mateo, Mateo te dice que completa la frase y dice, ¿qué pues tendremos? En otras palabras, yo lo he dejado todo, ¿cuánto hay para mí? Pedro como que era de la prosperidad también. Te doy para que tú me des. Y realmente ellos habían dejado todo. Ellos no tenían casa, ellos habían dejado sus embarcaciones, ellos habían dejado la mesa de impuestos, ellos habían dejado sus vidas incluso por seguir a Cristo. Ellos habían seguido a Cristo y ya no tenían nada físico, pero tenían a Cristo. Hermano, te digo, o amigo, te digo, si tú no lo has perdido todo por Cristo, entonces no tienes nada. Si tú no lo has perdido todo por Cristo, entonces no tienes nada. Si tú sigues reteniendo aquello que puedes perder, pues en algún momento te vas a dar cuenta que no tienes nada, aunque lo tienes todo. Después usted en YouTube se va y retrocede un poquito el video y lo escucha más lento. Ya lo dije, no lo puedo repetir otra vez. Está difícil ese trabalengua. Ellos dijeron, ¿qué para nosotros? Nosotros hemos dejado todo, Señor. ¿Qué vamos a ganar nosotros? Porque lo hemos dejado todo. Jesús respondió y dijo, de cierto os digo, versículo 29, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer e hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre e hijos, tierra, con persecución. Oye, Señor, ¿por qué pusiste esa parte ahí? Esa parte no me gusta. Estabas bien hasta que dijiste con persecución. Y dice, en este siglo y en el venidero. Hermano, yo escucho personas predicar este pasaje y decir, ¿sabes qué? Tienes que dejarlo todo aquí. Sí, tienes que deshacerte de todo, pero tienes que dejarlo aquí. Ese pasaje no dice nada de dejar tus riquezas en una alfolí. Hermanos, nosotros no tenemos nada en contra de lo que la Biblia enseña con respecto al dar. Y la Biblia enseña que debes dar. Y que tu dar debe ser con alegría y de un corazón sincero, porque das para Dios sin esperar que, ¿verdad?, que Dios te dé. Dios te va a dar como quiera. Porque si te dio la salvación, ya te dio. Es más, Él te dio primero antes que tú le dieras. Pero aquí no está hablando de tú dar para recibir. No, el Señor está hablando aquí que realmente cuando tú te das todo al Señor, tú vas a tener cosas. Y fíjense que dice que no, de cierto te digo, es decir, esto es ciertísimo, que ninguno hay que no haya dejado casa, hermanos, hermanas, y todo lo que haya dejado, pues, sin recibir 100 veces más. Entonces, algunos dicen, tú das 20, recibirás el 100% de 20, es decir, 20 más. Si tú das 100, vas a recibir 100 más. Bueno, eso no es lo que el pasaje dice. El pasaje dice que si tú dejaste tu papá, vas a recibir más papás. Si tú dejaste mamás, tú vas a recibir más mamás. Si tú dejaste hijos, vas a recibir más hijos. Si tú dejaste tu casa, vas a recibir más casas. ¿Y cómo se traduce eso al sol de hoy? Porque dice, en este mundo, en este tiempo y en el venidero. Hermanos, cuando yo estuve, el Señor me llevó pues a predicar el evangelio a otros lugares. Yo tuve casas, yo viví en mansiones que en mi vida yo viviendo en mansión. Yo no tengo donde caerme muerto. Hermanos, ahorita yo no tengo casa. Yo vivo en una casa prestada. Yo manejé carro, hermano, Rolls Royce. Si este negro flaquito feo, ¿por dónde fuiste tú? ¿Qué es eso? Tú estabas en la prosperidad antes, ¿no? El hecho es que cuando yo fui a Estados Unidos, había gente que me dijo, aquí está la casa, me dieron las llaves de su casa para quedarme. Y yo había dejado mi casa, pero el Señor me dio una casa por un momento, pero fue mi casa. Me dio madres cuando mi mamá, pues lamentablemente en algún momento de su vida renegó de mí por el evangelio, porque yo había llegado al evangelio. Yo recibí el cariño de muchas madres en la iglesia, hermanas que me dieron su cariño de madre. Y ya ahora tenía no solo a mi mamá física o mi mamá que me tuvo, sino ahora tengo muchas madres en la iglesia. Yo dejé a mis hermanos por el hermano que estaba conmigo en la iglesia. Y ahora tengo muchos hermanos. Y no solamente los que están aquí, pero usted va a la China y se consigue hermanos y ahí esos serán sus hermanos. Yo me sorprendo. Es más, fuimos a varios lugares y en lugares estuve con personas que tenían mucho.
Y personas que no tenían nada, pero lo que no tenían, te lo daban. Así fuese un sapo. Pero eso te lo daban. ¿Quieres recibir 100 veces más? Pues quizás estás leyendo mal el pasaje. El Señor promete que recibirás 100 veces más. Y yo te pregunto, ¿es tu hermano que está a tu lado menos que tus hermanos? La Biblia dice que hay hermanos más unidos, hablando de cristianos, más unidos que un hermano de sangre. Esa es la realidad. A veces nosotros confiamos más en nuestro hermano que tengo a mi lado porque entiende la situación espiritual y podemos hablar, más que en mi propia familia. Incluso la Biblia dice que Cristo mismo dice, yo no he venido a traer paz, sino espada. Y los padres serán contra los hijos y los hijos contra los padres. Y los enemigos serán los de tu casa. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque en un sentido, cuando tú llegas a Cristo, pues esas personas que no conocen del Evangelio te van a rechazar, como yo estoy seguro que muchos de ustedes le han rechazado. Por simplemente ser cristiano, pues échate para allá, ya, tú no perteneces a nosotros. Si tú pertenecías a un grupo de amigos en el mundo, en la cual te recreabas tomando, andando y haciendo, ahora cuando le predicas a Cristo, échate para allá. 100 veces más vas a recibir. Pero recuerden, ahí hay una cláusula. Padre, madre, hijos, tierra y todo lo que tú quieras, pero persecución también. No, pero a mí no me gusta esta parte. Bueno, pero esto es un todo incluido. Tú llegas a un hotel y pagas todo incluido y dices, oye, quiero pagar un poquito menos. Entonces, mira, quítame la comida. Y no voy a comer, yo traigo pan con mortadela para pasar todo el fin de semana aquí. Y el hotel te va a decir, como tú quieras, si tú quieres, ayuna. No coma, pero está todo incluido. El precio no varía. Bueno, así pasa aquí. Es un todo incluido. Tú vienes a Cristo y lo pierdes todo. Y al mismo tiempo ganas mucho más. Pero eso mucho más que ganas, no simplemente lo ganas para decir, pues ya ahora estoy fino. No, sino que dice la Biblia también que en el tiempo que vendrán tiempos de persecución que son necesarias para nosotros. Hermanos, nosotros pasamos a ser parte de una gran familia. Donde sea que esté tu hermano, ahí esa es tu familia. Hermanos, una vez más, personas que tú no conoces, y yo no sé cuántos de los que están aquí pues han tenido la experiencia de ir a otro lugar y simplemente estar en una necesidad y descubrir que ese es hermano en Cristo. Y cuando estoy en dificultad y llega un hermano, yo soy cristiano y te está predicando y yo soy cristiano, ya, se terminó todo, pues como que wow, ya me siento tranquilo. ¿En cuántas oportunidades el Señor me ha mostrado un hermano estando en situaciones difíciles que pues simplemente me solventaron? Porque estaba en una situación donde estaba en oscuridad, en el carro en medio de la oscuridad y no sabía qué hacer, no sabía cómo sacar un caucho y llegó, alguien se paró y dice, bueno, te vi allí y quise ayudarte. ¿Sabe? Cristo tiene una palabra. Yo también soy cristiano. Oye, mi hermano, gloria a Dios, ya, me siento bien. 100 veces más. Quizás este joven estaba muy cerca de recibir, ¿verdad?, al Señor. Estaba muy cerca del reino de los cielos, pero al final estuvo lejos. Y esa es la advertencia que nos da el versículo 31. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. En otras palabras, tú puedes llegar hoy y pensar, yo estoy aquí porque yo estoy primero. Y puede ser que tú seas como este joven que traía a Cristo a su religión, a su propio sistema de justicia. Y serás postrero. Pero quizás alguno aquí dice, yo llegué ayer. Bueno, se convirtió ese en primero, porque quizás escuchó el mensaje que necesitaba escuchar. Conclusión. La pregunta es, ¿quieres ir a Dios? ¿Qué haré para ir al cielo? Cristo le dice, reconoce que no te puedes salvar a ti mismo. Tú no puedes. No puedes cumplir los mandamientos de Dios. Luego ven a Cristo, síguelo, toma su cruz y síguelo. Él es el único que ha ido al cielo. Él es el que descendió del cielo y el que fue al cielo. Dice la Biblia, Él es el único camino para la salvación. Ya Él fue y vino. Ya Él sabe dónde es. Ven a Cristo, que Él no solamente te enseñará el camino, sino irá contigo de la mano hacia ese lugar.
La pregunta para la aplicación es, ¿qué harás? ¿Te irás triste como el joven? Es que, hermanos, mucho, tengo que dejar mucho. ¿Te irás triste como el joven? ¿O simplemente hoy estarás con gozo por haber encontrado al Cristo que te puede llevar a ganarlo todo? Termino con la frase del misionero John Eliot, misionero que perdió la vida aquí en nuestra Latinoamérica, en la selva, creo que fue el de Paraguay. No sé si usted ha visto, hay una película de ellos. Ellos vienen en una avioneta amarilla y están viendo la zona, son norteamericanos que querían llegar a una tribu, ¿verdad?, que eran caníbales, y ellos salen del seminario, un grupo de estudiantes, y ya una vez que salen del seminario vienen a Sudamérica a predicarles a los indígenas, pero sabían que eran indígenas y que eran caníbales, y ellos simplemente hicieron contactos y poco a poco, hasta que el primer contacto que hicieron pensaron, nos lo ganamos. Y segundos después, o más bien un segundo intento de llegar y aterrizar, cuando bajaron, los caníbales vinieron y los mataron a todos. Se los comieron. Esa es la historia de Jim Elliot, pero quien escribió lo que voy a leer fue su esposa, quien estaba cerca a él y que entendía lo que él hacía. ¿Y saben qué fue la historia de eso hoy en día? Esa mujer no desistió. Eso salió en prensa, eso es algo que usted puede buscar en la efeméride y va a conseguir. El pueblo, la nación norteamericana mandó a buscarlos y a sacarlos de aquí para otra vez su nación. Y ellos dijeron, no, nosotros nos quedamos. Pero tienen hijos pequeños, ¿qué van a hacer ahí? No, nosotros quedamos porque fuimos llamados a una labor, predicar. Y esta gente necesita a Cristo. Pero son caníbales, no importa. Y la historia nos dice que estas mujeres fueron, predicaron y convirtieron a esta tribu. O más bien se dejaron utilizar por Dios para convertir esa tribu. Y sus hijos crecieron con los que se comieron a sus padres. Y que al final de cuentas el hijo mayor de Jim Elliot llamaba papá al que se comió a su papá. Increíble. Jim Elliot dijo esto: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Vamos a masticarla un poquito más. No es un tonto quien da lo que no puede conservar. Tú no puedes conservar tu vida. Tú no puedes conservar tu vida. No es un tonto el que da eso para ganar para ganar lo que no puedo perder. Y lo que tú no puedes perder, si la tienes, y ya le expolié a los jóvenes, es la salvación. Tú puedes perder tu vida y la hallarás. Eso es lo que dice Cristo. Piensa en eso. ¿Qué has perdido? ¿Qué has ganado? ¿Es tu vida una religión o simplemente estás viviendo para Él? ¿Lo has perdido todo? ¿Has ganado todo? ¿Te quejas de la vida porque no es como tú quieres? ¿Piensas que tú te mereces más porque has hecho mucho? Bueno, esas son cosas que nos hablan de nuestra condición como humanos. Cristo ha hecho todo y nos dio todo y todo lo que verdaderamente vale. Así que piensa esto y medita sobre lo que realmente es importante para el camino a donde vas. No hagas tesoro en la tierra, sino en el cielo, donde el orín y la polilla no lo corrompen.